Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, José, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Información, por supuesto, que está ahí en la mesa de Noticias en Duna para comentarla en detalle. Vamos a estar conversando de lo que ha sido la... Voy con Evo primero, con el presidente Morales. No con la arremetida, porque ya arremetidas son varias. Aquí como que de alguna manera se tratan de volver al diálogo, la discusión, pero con los mismos conceptos. Ayer el presidente boliviano envió una carta a su par chileno, Sebastián Piñera, hablando de la idea de restablecer las relaciones, los contactos para terminar con el enclaustramiento, de alguna manera diciendo que se va a acatar el fallo de la Corte de La Haya, que toda la semana pasada tuvo muchas repercusiones desde la misma Bolivia, pero que no dejó muy conformes a el gobierno chileno. ¿En qué? Justamente está en esta gira europea que tú decías, José. Vamos a estar con las declaraciones del presidente Piñera y también entrando en detalle de lo que ha sido esta... palabras de buena crianza, podríamos decir, del presidente Morales, pero que no dejan muy satisfechos a las autoridades chilenas porque se sigue hablando de claustramiento y de alguna manera un tema que para Chile, desde el gobierno, está absolutamente cerrado. Oye, también hay noticias que vienen del ámbito internacional, pero por supuesto también relacionadas a nuestro país, porque la justicia francesa finalmente decidió postergar para el 12 de diciembre esta solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca. Recordemos que en su gira presidencial el mandatario Sebastián Piñera estuvo reunido con Emmanuel Macron, hablaron sobre este tema y bueno, hoy día era un día clave en esta situación. Finalmente se posterga porque la defensa de Palma Salamanca quiere ver primero la solicitud de asilo político, si es que Francia le da asilo político a Palma Salamanca y que después se vea esta solicitud de extradición. El gobierno se mostró bastante sorprendido. Hablamos también de una de las noticias de esta semana, el proyecto Aula Segura. Se suponía que iba a comenzar su tramitación ya de pleno en el Congreso Nacional. Sin embargo, no se inició la tramitación. El gobierno y la Comisión de Educación del Senado se están enfrentando por el proyecto de Aula Segura. Esto luego que ayer la Comisión de Constitución de la Cámara Alta señalara que era inconstitucional esta iniciativa impulsada por la ministra Marcela Cubillos para acortar los tiempos en que los directivos y administrativos de los centros de educación públicos puedan expulsar a un alumno cuando incurre en un hecho grave de violencia. Vamos a estar también con lo que ha sido esta discusión y polémica que se ha generado aún por el proyecto Aula Segura aquí en Noticias en Duna. Y destacar en el ámbito internacional hay muchas noticias, pero una que se dio hace pocos minutos porque la justicia de Perú ordenó la detención preliminar por 10 días de Keiko Fujimori. La ex candidata presidencial está siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos. El detalle se lo contamos aquí en Noticias en Duna. 1:02, partimos con los titulares. El presidente Sebastián Piñera le pidió a Bolivia que abandone su absurda pretensión sobre la soberanía tras la carta enviada por el presidente Evo Morales. El mandatario reiteró que Chile mantendrá su actitud de diálogo con los países vecinos, pero llamó a Bolivia a cumplir algunas condiciones básicas. Creo que es muy importante, antes de pensar en nuevos diálogos, que se cumplan algunas condiciones básicas. Primero, que se respete íntegra y de buena fe el Tratado de Límites entre Chile y Bolivia del año 1904. Que se comprenda el verdadero significado y se respete el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y además que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. En otras informaciones, pero relacionado con el presidente Sebastián Piñera y su gira por Europa, se reunió hoy día junto a la canciller Angela Merkel, donde acordaron seguir estudiando en cómo avanzar en la revisión crítica y la superación de lo sucedido en Colonia Dignidad en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en ese lugar. En conferencia de prensa, ambos mandatarios se comprometieron a condenar los hechos a través de un mecanismo como un centro de documentación.
La justicia francesa decidió postergar para el 12 de diciembre la solicitud de extradición del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca. El motivo de la postergación sería que el abogado de Palma Salamanca habría solicitado con anterioridad un recurso de asilo político, una diligencia que tiene que analizarse previamente a la extradición. Un grupo de diputados de la UDI presentaron un segundo proyecto de aula segura. La iniciativa es de las mismas características que la que propuso el gobierno y se adelanta a un posible fracaso de esta en el Senado. Y la defensa en el caso La Cofradía, que investiga a 14 religiosos por eventuales delitos sexuales a menores, aseguró que todavía no se ha logrado identificar a las víctimas. La Defensoría Penal cuestiona la calidad de la denuncia que hizo el Ministerio Público y aseguró que la investigación ha tenido pocos avances. 1:04, como les contábamos anteriormente, para el 12 de diciembre de este año se postergó la audiencia para revisar la extradición a Chile de Ricardo Palma Salamanca, quien, recordemos, fue detenido en febrero pasado en ese país, en Francia, luego de que se escapara de Chile en el año 96 de la cárcel de alta seguridad. Él estaba cumpliendo por el asesinato del ex senador de la UDI, Jaime Guzmán, y por el secuestro también de Cristian Edwards. Bueno, finalmente la determinación de la Corte de Apelaciones Gala se tomó en consideración de la solicitud hecha por su abogado, quien llamó a que el fallo se determine una vez que la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apatriados esclarezca si le va a conceder o no el asilo político. Ahí yo tengo dudas respecto de eso, porque si le conceden el asilo político a Palma Salamanca, a lo mejor se complica bastante más la solicitud de extradición a nuestro país. A lo mejor se hace incluso nula. O sea, si tiene asilo político no se puede cursar la extradición, tendrían que pasar varios procesos y eso es bastante tiempo, el que de todas maneras podría darse con respecto al caso, un caso que es emblemático en términos políticos aquí nacionales, pero también en lo que ha sido la gira del presidente Piñera. Ayer se le preguntaba al mandatario si había conversado con Emmanuel Macron en su minuto, de alguna manera con esta petición de la UDI para agilizar los procesos, para evitar el asilo político de Palma Salamanca. Dijo a grandes rasgos que había conversado, no en qué tenor, no en qué compromiso que podría haber adoptado el gobierno de Francia, también considerando que es difícil porque hay separaciones de Estado que finalmente se aplican. Pueden haber de alguna manera, no pueden haber muchas cosas. El gobierno, de hecho, a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, un histórico de la UDI, por supuesto, dijo que vio con sorpresa esta postergación de la justicia francesa con respecto al caso de Palma Salamanca, en lo que ha sido la arremetida también, no solamente del gobierno, sino del gremialismo con respecto a la situación del ex frentista. Habrá que ver qué pasa. Evidentemente son los plazos judiciales franceses los que van a estar ahí rigiendo, pero por lo menos la información que se conoce el día de hoy es que se posterga este hecho en concreto. Queda bastante todavía para ver qué va a pasar con este caso, este fallo de extradición de Palma Salamanca, que, bueno, vamos a tener que esperar y ver las reacciones también del gobierno luego de su reunión con Emmanuel Macron. Pero volviendo a nuestro país, el tema aula seguro ha estado bastante presente. Durante la mañana se vivió una tensa situación entre la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y también la presidenta de la Comisión Ad Hoc del Senado, Yasna Proboste, quien es de la ADC, cuando la titular del Ministerio de Educación criticó que no se haya iniciado en la instancia la discusión del proyecto de aula segura, ya que este miércoles finaliza la suma urgencia. Fue una de las críticas que hizo la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Escuchemos parte de lo que dijo a la salida de la instancia. Nosotros hemos dicho, y lo he sostenido siempre, que es el Congreso el lugar donde se debate. Quien tiene una crítica al proyecto puede presentar las indicaciones. Quien tiene una opinión distinta puede presentar indicaciones y hacer mejor. Y por supuesto el Ejecutivo también. Es acá, en el Congreso, donde se tiene que dar ese debate, y estamos muy contentos que finalmente se haya rectificado una especie como de bloqueo que había y podamos empezar a discutir. Están todos de acuerdo en contra de la violencia y la discrepancia está en el tema del procedimiento. ¿Existe flexibilidad de parte del gobierno de modificar el sistema de expulsión? Para nosotros la esencia del proyecto, y voy a ser muy clara, son dos cosas: que frente a estos dos hechos graves exista la facultad para el director de expulsar, y lo segundo, que el alumno apenas es sorprendido cometiendo el hecho, sea separado de esa comunidad educativa. Claro, ahí lo comentaba la ministra Cubillos tras lo que tú decías, José, el intenso episodio que se vivió con la presidenta de la Comisión de Educación. Finalmente esta comisión va a sesionar a las 5 de la tarde.
justamente para abordar lo que es el proyecto de ley de aula segura. A las 5 de la tarde vamos a tener, más adelante obviamente, durante el transcurso vamos a tener más informaciones, lo señalaba la ministra, que se van a rectificar situaciones. Ayer conversábamos, de hecho ustedes lo pueden revisar en duna.cl, con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, por lo que había sucedido el día de ayer. Ya había comenzado de una manera complicada el proyecto. La Comisión de Constitución del Senado señaló que era inconstitucional esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, principalmente porque no garantizaba el debido proceso. Y ya con eso, hay que recordar, lo que entrega esta votación de la comisión no es vinculante con la discusión que luego pasa a la sala, pero evidentemente marca un punto relevante, considerando que es la Comisión de Constitución quien te dice de que finalmente esto podría llegar, por ejemplo, si se llega a aprobar, al Tribunal Constitucional. Así que son pasos previos que son relevantes para esta discusión. Finalmente, a las 5 de la tarde, lo decía, la comisión va a trabajar este tema. Habrá que ver qué pasa. Ya, si fue tenso en la mañana, nos esperamos que podría hacerlo también durante la tarde. Ahí se preguntaba en el Congreso si hay flexibilidad por parte del gobierno para, por ejemplo, aumentar los plazos. Le preguntábamos ayer a Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, si los plazos se iban. Se estaba hablando de la posibilidad de aumentar de 5 a 7 días, por ejemplo, para darle más plazo al estudiante, en este caso, y sus familias, de poder apelar y poder entregar las pruebas para evitar una expulsión. Pero en términos de el qué, que es, por ejemplo, el uso de el tener armamento, el tener cualquier tipo de herramienta que esté dentro de un hecho grave de violencia, eso no se va a transar. Eso es lo que dijo la ministra Acuyo en este caso, y tampoco se va a transar en cambiar el fondo del proyecto. Así es, y respecto de este tema, la bancada de diputados de la UDI, encabezada por Javier Macaya, presentó el día de hoy un segundo proyecto de aula segura, el cual está planteando y apunta más bien en la misma dirección de la iniciativa que había planteado el gobierno. En el caso de que el Senado, donde se va a discutir esta propuesta del Ejecutivo, llegase a rechazar la idea de legislar el proyecto, se tendría que esperar un año más para presentar una iniciativa de la misma naturaleza, y así que se están de alguna forma anteponiendo esta situación. Ahora, mi tema, y esa es la duda que tengo, y ojalá ya poder dilucidarla durante la tarde. ¿Esto fue coordinado con el gobierno? El diputado Macaya presenta el proyecto, ¿fue coordinado? Uno entendería que sí, uno entendería que no. Claro, se entiende el concepto, si es tener dos proyectos en paralelo, por si se llega a caer uno, tiene ya, claro, porque ya comienza con una visión por parte de la Comisión de Constitución que es inconstitucional. Si tenemos otro proyecto largando ahí, ¿está coordinado con el gobierno? No sé, yo creo que sí, porque esto no es como que se me ocurrió de la noche a la mañana. Sí, de la noche a la mañana, pero si recién se va a discutir. Son estrategias legislativas también. Si uno cae, por lo menos tener a otro para evitar que se tenga que esperar un año más, como tú decías. Que se caiga este proyecto finalmente. Vamos a ver, es parte también del trabajo que se tiene que desarrollar en el Congreso Nacional con respecto a esto. Varios proyectos que también están siendo discutidos actualmente. Entre ellos, vuelvo al punto presupuesto, que todavía no vemos el punto más álgido y tenso de lo que es la clásica discusión legislativa sobre el erario nacional. Oye, estaba viendo recién imágenes del presidente Sebastián Piñera en su gira por Berlín. Estaba recién viendo el muro de Berlín junto a la primera dama, Cecilia Morel. Durante la mañana dio una conferencia de prensa junto a Angela Merkel. Hablaron de varios temas, entre ellos condenaron los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad, tema que ya se hablaba que podría tocar el presidente Sebastián Piñera junto a la canciller alemana. Por supuesto, acordaron seguir estudiando en cómo avanzar en la revisión crítica y la superación de lo que sucedió en esta zona del país donde está Colonia Dignidad, enclave alemán. Recordemos que funcionó como centro de tortura durante la dictadura. Oye, quedémonos un minutito también con lo que fue la noticia Bolivia-Chile, pero en el marco de esta visita del presidente Piñera, porque se le preguntaba ahí las periodistas que estaban en la comitiva presidencial, le preguntaban justamente por la reacción del gobierno ante este llamado a reiniciar el diálogo por parte de Evo Morales, que no solo hizo a través de una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, sino también a través de una conferencia de prensa. La frase de Piñera es bastante dura. Bolivia tiene que abandonar su absurda pretensión sobre soberanía.
que no es primera vez, recordemos que ya se había dicho no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, y luego del fallo de La Haya, el presidente Piñera y el canciller Horta Amparo señalaron de que las puertas siempre están abiertas al diálogo para los países vecinos, pero con condiciones básicas, y en este sentido es el hecho de que no se está discutiendo soberanía. Esto en contraposición de lo que es parte de la misiva, de la carta que envió el presidente Morales en su conferencia de prensa, donde habla de enclaustramiento, donde habla de reiniciar el diálogo para evitar y para finalmente obtener esta soberanía al mar. Ahí uno también, súper honesto, hay que ser crítico, más crítico de lo que uno puede ser de Evo Morales con respecto al tema Haya, el tema soberanía marítima. Aquí muchos seguramente en Bolivia deben pensar que nosotros estamos todos en contra de los bolivianos, ¿no? Uno finalmente se pone en contra del presidente Evo Morales porque está haciendo las cosas mal, Si La Haya finalmente dice que no hay obligación de negociar, no puede ser que tú envíes una carta al gobierno vecino con muy palabras de buena crianza para reiniciar el diálogo que hay que reiniciar en muchos temas, ¿ah? Si aquí no solamente el tema mar es el tema con Bolivia, pero lo primero que pones en el cuarto párrafo, puedo estar inventando, es el enclaustramiento y el tener soberanía y un acceso soberano al mar. O sea, volvemos al mismo punto. Fueron 5 años de juicio La Haya. 5. Sí. Y ahora, cuando quiere reiniciar el diálogo con Evo Morales, por el mismo tema. Entonces, yo no entiendo. Yo ya me pierdo un poco. Yo sé que hay todo un tema estratégico, político por parte de Morales, sé que lo hemos conversado millones de veces, pero volver a lo mismo. Bueno, también sería una estrategia política el haber bajado un poco el tono, porque, claro, pero ahora... lo mantiene, claro, yo te entiendo, pero lo mantiene igual, porque dice reiniciemos el diálogo, porque ya perdí en La Haya, o sea, yo estoy siendo súper burdo, pero creo que la lógica se aplica. Reiniciemos el diálogo, palabras de buena crianza, qué bueno que se haga, hay que hacerlo, hay muchos temas con Bolivia que son necesarios restablecer, tenemos consulado en Bolivia. Hay que tener embajadas en un país vecino, obviamente, pero hay un tema que sigue generando fricción. Y nuevamente el presidente Morales lo pone en la carta, lo dice la conferencia. Enclaustramiento, acceso soberano al mar. Cuando justamente la demanda que impuso Bolivia, finalmente dijo que no hay obligación de negociar. Y este gobierno, y yo creo que los gobiernos que sigan, me da la idea, van a estar siempre con el mismo tema. Es decir, si no cambian las autoridades de Bolivia, aquí no se va a reiniciar el diálogo. Y hay muchas cosas que hacer también pensando en los ciudadanos bolivianos que viven en nuestro país, que tienen que ver esto. Perdón. Sí, bueno, el presidente Piñera fue bien duro en esta reacción a la carta que se anunció. De hecho, todavía no se envía esta carta, fue filtrada por un medio boliviano en donde se veía más o menos lo que iba a decir el presidente Evo Morales respecto de esta situación. Yo decía que ha bajado un tono, el tono que ha tenido sobre todo tras conocer el fallo de La Haya. Lo bajó bastante, trataba decía que era ¿cómo era el informe? Que la Corte de la Falla había, de La Haya, perdón, el fallo de La Haya había privilegiado y beneficiado a invasores. Claro. A invasores. Yo sé que en el contexto histórico, todo, una guerra, por favor, ¿hasta cuándo? Que ya me estoy enojando con este tema. Pero sí, baja el tono, claramente porque estaba hablando de invasores la semana pasada, pero finalmente mantiene los conceptos que son y lo baja por un tema político, porque recordemos que Carlos Mesa, que ahora es candidato presidencial, él ha mostrado un tono bastante más calmo que el que mostró Evo Morales, y finalmente su competencia. Y porque dijo que estaría dispuesto a postularse para la presidencia de Bolivia. Sí, también aquí hay que ver el factor relaciones diplomáticas, factor Haya, pero también el factor política interna, y aquí el factor política interna, lo dicen todos los expertos, y con estas cartas y con estos dichos a mí me hace más sentido, tiene mucho que ver. Hay protestas convocadas en Bolivia en contra de la figura del presidente Morales, hay varias críticas con respecto a cuánto dinero se gastó para estos 5 años de demanda y que finalmente terminaron con un resultado que en lo práctico, en lo judicial, en el derecho internacional, terminó dándole la razón a Chile. Y solamente en ese tema de la política y los temas podemos ya ampliar a distintas aristas, pero no sé, hay que seguirle, hay que ponerle lupa a lo que está sucediendo con el tema de Evo Morales, porque obviamente va a dar más noticias, pero la mirada por lo menos del gobierno de Sebastián Piñera se ha mantenido igual. Aquí, mientras se hable de soberanía, no hay nada que hablar. No hay diálogo. 1:18 minutos, vamos a revisar noticias internacionales.
El huracán Michael está a punto de impactar en la costa de Florida con vientos de más de 200 kilómetros por hora. La tormenta ya se siente en la costa noroccidental de la península norteamericana. El cuerpo médico del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro reveló hoy que el ex capitán del ejército aún no se encuentra en condiciones de poder continuar con su campaña presidencial en las calles. Los profesionales revelaron que tras recibir una puñalada el pasado 6 de septiembre, Bolsonaro ha perdido cerca de 15 kilos de masa muscular, por lo que necesita una dieta proteica para poder recuperarse en totalidad. España convocó al embajador de Venezuela por la muerte del concejal Fernando Albán. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, llamó a Mario Icea para pedirle explicaciones por las irregulares circunstancias que rodean la muerte de los políticos opositor e instó al gobierno de Nicolás Maduro a llevar a cabo una investigación independiente para que establezca de forma pronta y veraz las causas de su fallecimiento. 5 personas murieron y varias están desaparecidas tras la inundación en la isla española de Mallorca. La unidad militar de emergencias españolas anunció la llegada de un centenar de efectivos, 2 helicópteros, 8 vehículos y perros para la búsqueda y poder colaborar con la operación de rescate. El Papa Francisco comparó el aborto con contratar a un sicario para resolver un problema. Durante su tradicional audiencia en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pontífice criticó además que se respalde la interrupción del embarazo en nombre de la salvaguarda de los derechos. 1:20 noticias relevantes de nivel internacional que llegan hace pocos minutos a nuestro país en lo que está pasando con Keiko Fujimori, porque el juez titular del primer juzgado de investigación preparatoria de Perú ordenó la detención preliminar de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también otras 17 personas, entre ellas algunos exministros. Esto va a ser por un plazo de 10 días por el presunto delito de lavado de activos. El juez adoptó esta medida tras una solicitud formulada por el fiscal José Domingo Pérez, quien está investigando a Fujimori por los aportes que recibió su partido político para la campaña presidencial del año 2011, entre ellos el supuesto financiamiento de la constructora brasileña Odebrecht. Claro, un caso que relaciona por supuesto a otro invitado ilustre en este tipo de eventos de corrupción como es Odebrecht, que ha sido denominado en Perú como el caso Cocteles. De acuerdo a la resolución del juez, se determina que existe grave peligro de fuga de parte de la ex candidata presidencial. También señala que Fujimori constituyó una organización criminal, asociación ilícita podríamos entenderlo acá, al interior de Fuerza Popular, un partido que tiene influencia e interferencia en el Congreso y en el Poder Judicial. Es así como esta orden de detención preliminar va a ser por 10 días por esta investigación que lleva a cabo la justicia peruana contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en este caso, denominado caso Cocteles. Oye, también hay noticias que vienen desde Brasil porque el principal asesor económico del candidato brasileño Jair Bolsonaro y quien sería su ministro de Hacienda, Paulo Guedes, está siendo investigado por participar en un presunto fraude de fondos públicos de pensiones. La Fiscalía brasileña está investigando entonces esta inversión que habría hecho de más de 1.000 millones de reales, unos 266 millones de dólares aproximadamente, en instrumentos de inversión de Guedes y en una empresa en la cual este economista era el accionista controlador en el año 2009, según está consignando en estos momentos el diario Folha de Sao Paulo. Estos dineros también habrían sido usados para poder pagar discursos que habría dado Guedes ante supuestas audiencias. El supuesto fraude afectó a 7 fondos públicos de pensiones, destacando los de la compañía petrolera con participación estatal, Petróleo Brasileiro, Banco de Brasil y Caixa Económica Federal y también el Servicio de Correos. La investigación de la Fiscalía no hace ninguna mención, eso sí, a Bolsonaro, quien recién conoció a Guedes en el año 2017, pero por supuesto podría ser un golpe para la campaña de Jair Bolsonaro porque se hablaba de que sería su futuro ministro de Hacienda. Claro, y líder también, líder económico de Bolsonaro, Guedes, quien es uno de los fundadores de, si no me equivoco, uno de los fundadores, un actor importante de BTG Pactual, uno de los bancos de inversiones más grandes de Brasil y también a nivel nacional. Está presente aquí en Chile, recordemos que BTG compra la participación de Serfín Capital. Bueno, ahí obviamente también hubo otra historia, más allá de los éxitos que ha tenido este BTG Pactual, fue la situación de Andrés Tevez.
Andrés Tevez, recordemos que era fundador de este banco de inversión que estuvo involucrado en estos casos de corrupción, tuvo que cumplir prisión, sin embargo fue liberado hace algunos meses, algo que también de alguna manera podría empapar, y considerando que ahí también hemos tenido el análisis por distintos expertos de la situación de Bolsonaro. Yo le preguntaba a alguno, pero aquí a un periodista brasileño que habló con nosotros hace un par de días, le preguntaba si era el tema económico lo que de alguna manera influenciaba más en la intención de voto. Y él me decía, sí, en parte, pero lo que más influencia el voto a Bolsonaro es el tema seguridad. ¿En serio? Es el tema seguridad. Sí, pues lo conversamos. Sí, pero yo pensé que era por el tema del PT, el desgaste del PT que no, le daba... es que se sumaba, eso, pero Ya. dejando el tema PT, porque yo hablamos... decía, ese es el tema principal. No, sí, pero yo digo, de los tantos factores para explicar el fenómeno Bolsonaro, un candidato que es totalmente anti-establishment, siendo que ha sido político durante mucho tiempo, de hecho fue parlamentario. Yo preguntaba, claro, está el tema PT, el voto contra PT, ese uno, pero ¿cuáles son los otros factores que finalmente te explican llegar al 46%? Sí, bueno, se habla que Brasil tiene unos índices de homicidio muy altos, claro, muy altos. Bolsonaro ha ido al extremo de decir que va a armar a la población para reducir los índices de seguridad, de índices de inseguridad, y eso ha sido un factor que nos comentaba Joao, no me acuerdo, pero un periodista que estuvo conversando con nosotros, Joao Pablo Charló, muchas gracias, Quique Llávar, nos comentaba que claro, está el tema petista, el voto contra, digamos, el tema económico, pero por sobre todo, dentro de esos dos últimos aspectos, el tema seguridad. ¿Por a qué voy yo? ¿Qué pasa con la figura de Guedes en este sentido? ¿Se puede este tipo de acusaciones salpicarle o no para la segunda vuelta? Habrá que verlo, porque ese es el tema seguridad, quizás para el electorado brasileño más importante que el económico, en términos de que el otro también es importante, podría tener un efecto ahí de votar igual a favor de Bolsonaro. Está entretenido, está interesante el tema de Brasil. Y nos queda harto igual, hasta el 28 de octubre, que es la segunda vuelta. Y bueno, de ahí... Sí, claro. Bueno, adelante. recuerda ayer que quedó, como decía mi abuelita, la media pelotera por las declaraciones del presidente Piñera, diciendo que le parecía muy bien la mirada económica y las propuestas económicas del equipo de Bolsonaro. Quedó la pelotera porque todos dijeron, ¿pero cómo Bolsonaro? Bueno, después él salió a ahondar un poquito en las declaraciones y decir, a ver, el tema económico, lo comentamos acá de hecho, el tema económico, porque el tema de violaciones de los derechos humanos, el tema de dictaduras, el tema de armar al pueblo, eso es otra cosa. Pero que si llega a ser Bolsonaro presidente de Brasil, tendrá que conversar en su minuto con el que sea presidente de Chile, en este caso Sebastián Piñera. Bueno, de hecho la comitiva que acompaña al presidente Sebastián Piñera, algunos parlamentarios de oposición decían que bueno, le jugó en contra su formación económica al presidente Piñera. Sí. Bueno, parte de las reacciones que se vieron ayer en cuanto a las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en relación a Jair Bolsonaro. 1:26, vamos al deporte. Nicolás Jarry se medirá ante Kyle Edmund en los octavos de final del Master 1000 de Shanghái. La primera raqueta nacional, que viene de vencer en un excelente partido el número 6 del mundo, se enfrentará al británico que marcha en el 14 del ranking ATP la madrugada del jueves. El arquero de la selección chilena, Gabriel Arias, sufrió ayer una fractura de su mano derecha. Esta lesión dejará a Arias fuera de los amistosos de la selección ante Perú y México, ya que su recuperación tardará, según el cuerpo médico de La Roja, al menos 45 días. 1:27, les cuento brevemente lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora los termómetros en Santiago están marcando los 17 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. 15 grados se registran a esta hora en Viña del Mar y Valparaíso. Concepción totalmente soleado, 15 grados a esta hora y se espera que la máxima alcance los 17. Y en Puerto Montt algo de nubosidad, 10 grados a esta hora y la máxima subiría tan solo 1 grado. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Este 8, 9 y 10 de octubre aprovecha grandes descuentos en departamentos. Armas a Web Sale. Paga el pie de tu departamento desde 79,000 pesos mensuales. No te lo pierdas. Más información en websalearmas.cl. Otra más de Inmobiliaria Armas. Con Cenegocia obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos en esta revisión de las noticias. Sigan, por supuesto, en la sintonía y compañía de Radio Duna, porque ya vienen en segundos los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que esté muy bien. Soy Héctor Soto y esta noche y todas las noches los invito para que conversemos, discutamos y nos riamos un poco de lo que pasa y de lo que no pasa en Chile y en el mundo, en política y en economía, en cine y en literatura, como siempre en Terapia Chilensis. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar. Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI en 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos o en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes. CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares que ya están disponibles en latercera.com. Una cacería despiadada de un ser humano demonizado. Así lanza Rojas hoy el libro de su ministerio Flash. También destaca la tercera PM. Melnik responde a Cuadra. Tiene un historial relativamente oscuro. También destaca la tercera PM el tema Palma-Salamanca, la inminente resolución del asilo en Francia. Además, trae el día de hoy cupo vacante en la Suprema, los cálculos del Pingüino González, el controvertido operador político. Parte de los temas que van a estar conversando hoy a las 5 de la tarde en el programa La Tercera PM. En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.